¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? Claudia. Ok, Claudia no va a poder. Ángeles. Ok, vamos con. Ok, vamos a ver cómo vamos. Estamos ya en el tiempo. Si les parece a Sarko y a Richard, ya podemos ir preparándonos para partir. Y yo les voy a pedir un segundo que quiero ver una cosa en el sonido que esté todo bien. ¿Ustedes escuchan bien? Se escucha bien. Lo escucho bien. Sí. Perfecto. Sí, Pablo, se escucha bien. Ok. Entonces, siendo las 6:36, 6 minutos después, si les parece, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Bueno, partir por decirles, claro, este conversatorio, a diferencia de otros que hemos hecho antes, va a ser grabado. El ayer también fue grabado, me están ayudando un poquito a la edición, porque hay un poco de ruido en el ambiente, así que para mejorarlo. Y para que esté en un formato que pueda viralizarse. Me decía Alexis Campos, que es la persona que nos está ayudando y que ahora forma parte de nuestro grupo, una muy buena persona, me decía que va a tratar de subirlo por YouTube, que es un formato bastante fácil de viralizar y de compartir tanto por el computador como por celular, distintos mecanismos, distintas redes sociales. Así que con el acuerdo de Sarko y de Richard Caifal y Sarko Luxis en grabar, vamos entonces vamos a partir. Bueno, buenas noches, gracias por estar hoy acompañándonos y por tratar de aportar desde este espacio justamente a generar información en la voz de personas expertas, de abogados, de personas que han estado analizando la propuesta hecha por la Comisión Constitucional de la Constitución. Y hoy nos toca ver lo que tiene que ver con el Estado regional y plurinacional y con las autonomías y justicia indígena en el proyecto elaborado por la Convención Constitucional. Para llevar a cabo esta actividad contaremos, como habíamos dicho, con la exposición de Sarko Luxis Sandoval. Yo les he compartido su currículum. Sarko es abogado, ha tenido distintos cargos públicos muy importantes, ha sido diputado, ha sido ex secretario de Trabajo, otras actividades. Y con Richard Caifal, que también es un abogado muy prestigioso, que también fue ex gobernador de la comuna de Cautín, y son ambas personas muy conocedoras de los temas que hoy se van a abordar. Yo no sé si prefieres partir quizás Sarko tú primero, y de segundo estaría Richard. Para distribuir el tiempo de la mejor manera, Muy la bien. idea es que ustedes expongan durante 15 a 20 minutos y después de que cada uno de ustedes exponga, nosotros tengamos un tiempo para hacer preguntas y comentarios. Durante este conversatorio, todo el que quiera puede en el chat ir haciendo preguntas o comentarios para que no se les vayan quedando, y al final, cuando termine la presentación de Sarko y de Richard, vamos a abrir el espacio para comentarios y preguntas. Una vez más, agradecerles el tiempo, la generosidad a todos y especialmente a nuestros dos expositores. Sin más, le dejo la palabra a Sarko Luxich. Muchas gracias, Sarko. Bueno, ¿se escucha bien o no? Esa es la primera pregunta. Estupendo. Oye, mira, Sí, se escucha bien. yo me voy a referir, no obstante que la convocatoria es respecto a Estado plurinacional, pueblo indígena, Estado regional y sistema de gobierno, me voy a limitar solamente al modelo de Estado, ¿ya? Ese es un tema que yo llevo trabajando hace muchos años, cuando mi principal preocupación era el derecho público y no el derecho laboral. Y lo he seguido trabajando de tal manera que mi opinión que voy a dar ahora es un poco más que la opinión puramente relativa a lo que es el texto del borrador constitucional, es también un poco viendo lo que nos da el derecho comparado, un poco
quiero situar el texto del borrador dentro un poco del derecho comparado de lo que ocurre en otras latitudes. Bueno, en primer lugar, la definición de Estado plurinacional, Estado regional e intercultural, conformada por entidades territoriales autónomas. El borrador habla de 3 entidades territoriales para definirlo inmediatamente. Habla de las regiones autónomas, habla de las entidades territoriales de carácter autonomías territoriales indígenas y habla de las comunas autónomas. También después habla de otros territorios, pero se está refiriendo a la situación de Juan Fernández y de la isla de Pascua. Respecto a la definición del Estado plurinacional, sin lugar a dudas es la que genera mayor controversia. Solamente quisiera entregarle algunos datos. La definición de Estado plurinacional solamente la encontramos en 2 países en el mundo, que es el caso de Ecuador y el caso de Bolivia. Ahora, es entendible, desde mi punto de vista, una definición de esa naturaleza que rompe con el esquema y la tradición de los estados. De los estados, por lo general, se definen como Estado-nación. Y eso nace principalmente en Europa, porque en Europa la historia nos habla de distintos pueblos, de distintos principados, de condados, regiones autónomas, etcétera, que logran unificarse en un Estado, pero para ello es muy importante que la unificación es respecto de un Estado-nación. Y los 2 grandes paradigmas que hay en Europa de estados que no son estados federales, que no son definidos como estados federales, son el caso de España y el caso de Italia. Situaciones que es como les mencioné, que nacen de la desunión o la fragmentación de república, en el caso de italiano, de principado, de monarquía, que se unen en un Estado-nación. El caso español es similar y ambos lo tienen establecido en sus constituciones. La Constitución española es del año 78 y la italiana es del 47. Por lo tanto, la figura de un Estado plurinacional no asociado a la figura del Estado-nación es absolutamente excepcional y solo se da en el caso boliviano y el caso ecuatoriano. El otro punto que es necesario tener presente, que pudiera ser justificado un modelo de Estado plurinacional en Bolivia que cuenta con un 62% de población reconocida como indígena y con 36 pueblos reconocidos en la Constitución. Y el caso de Ecuador tiene un 46% de su población que es reconocida también como indígena. El caso de Chile, ustedes ya lo saben, ya lo habrán escuchado o leído, es de un 12%. Llama la atención, eso sí, que otros estados que tienen una gran mayoría de participación indígena, como el caso de Guatemala y Perú, no se definen como estados plurinacionales. La constitución peruana no es una constitución muy antigua, es de la década del 90, y no se definió, pudiéndolo hacer, como un estado plurinacional. Entonces, bajo ese cuadro, resulta un tanto, de mi punto de vista, exagerado el poder definir un estado plurinacional con las características que ya le he mencionado y también con la tradición histórica que ha tenido el Estado-nación, no solamente en Europa, sino que también en Latinoamérica. Lo otro que también es necesario indicar es que, y es muy importante decirlo, yo estoy de acuerdo en que haya un reconocimiento de los pueblos originarios indígenas de nuestro país. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y debería haber partido con eso. Y de esa manera también se ha entendido desde el punto de vista del respeto de los derechos fundamentales, de los tratados internacionales que se refieren a la materia. Nosotros ya tenemos en esa materia
en ese aspecto, tanto, y ahí yo creo que Richard se puede referir de manera mucho más con mayores sapiencia respecto a la situación internacional de los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Pero, en segundo lugar, otra cuestión que llama la atención, que es necesario también incorporarlo, es que no obstante que la clasificación y la distribución territorial que se propone en el texto constitucional, ya les dije, en regiones, en comunas y territorio indígena, claramente la situación de los territorios indígenas es una situación privilegiada respecto de las otras entidades territoriales. Señalar en primer lugar que tenemos una incógnita. No sabemos cuáles son los territorios indígenas y se dejan a la ley. El texto constitucional indica que será la ley la que determinará los límites territoriales a través de un procedimiento que la va a señalar la misma ley. Pero por otro lado, si uno analiza el borrador y el texto en su integridad, veremos que el privilegio respecto a ciertos derechos de los pueblos originarios lo vamos a encontrar en distintas materias. Yo he hecho ahí una suerte tengo aquí una lista de los derechos de que gozan estos pueblos originarios, pueblos indígenas. En algunos casos gozan al interior de sus autonomías territoriales y en otros casos gozan en cualquier tipo de autonomía. En primer lugar, gozan de una especial protección de la propiedad dentro de la autonomía indígena, restringiendo el derecho de propiedad a los no indígenas dentro de esos territorios. Por otra parte, se les concede la posibilidad de tener tribunales propios al interior de un sistema de justicia. El proyecto señala claramente que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Es un tema que ha sido vastamente debatido. La Constitución no establece quiénes son ni quiénes designan a la autoridad de los pueblos indígenas con competencia para ejercer esa jurisdicción. Cabría suponer que en virtud de su libre determinación, cada pueblo decidirá quiénes son esas autoridades. No existen requisitos ni inhabilidades. Tampoco el proyecto establece las áreas o materias en las cuales puede regir el derecho indígena o ejercer jurisdicción. Tampoco competencia a determinados territorios o la de juzgar solo a las personas que pertenecen a etnia de esa naturaleza, dejando en entredicho la igualdad ante la ley y la justicia. Además, un dato más. La participación de quienes se reconocen como pueblo indígena, como indígena, no solamente están en las zonas rurales, sino que mayoritariamente está en la zona urbana. Se habla que 2/3 del pueblo mapuche están en regiones urbanas, principalmente en la región metropolitana. Por lo tanto, tampoco ahí queda claro si esta jurisdicción solamente se va a aplicar en el territorio o se va a aplicar a la persona. Es una materia que queda absolutamente abierta. También tendrán escaños reservados, estoy hablando de los derechos, derechos y prerrogativas que tienen, en todo nivel de representación local. En materia ambiental y cuidado de la naturaleza, incluida el uso del agua, se le dan derechos que no tiene el resto de la ciudadanía. Por ejemplo, en materia de agua, sí gozan de derechos. En cambio, los demás, que no son indígenas, no gozan de un derecho, sino que la Constitución habla de otorgarle una autorización administrativa que es esencialmente que puede caducar, obviamente, de acuerdo a los requisitos que establezca la ley. En materia política exterior, se compromete el Estado chileno a facilitar el contacto y cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. Basta recordar el conflicto que se planteó con Argentina a propósito del Gualmapu. Por lo tanto, en materia de educación,
también en materia de salud. No me voy a detener en cada una de ellas. Por lo tanto, en materia de consulta, de acuerdo al convenio 169, donde permanentemente serán consultados, deben otorgar su consentimiento en cuestiones que les afectan en materia de derecho reconocido por la Constitución. Adicionalmente, no solamente en los territorios indígenas, sino que las comunas, las regiones, deberán garantizar la participación vinculante. Por lo tanto, son múltiples las prerrogativas, los privilegios que tienen, no solamente los territorios, sino que también aquellos que se reconozcan como parte de pueblos indígenas. Entonces, la pregunta que uno se hace, y con esto quiero terminar esta parte, la pregunta que uno se hace, la decisión que nosotros hoy día estamos tomando, ¿es una decisión de incorporarnos a un barrio, voy a poner un barrio, integrado por Ecuador y Bolivia, con el mayor respeto a Ecuador y Bolivia, por favor, ¿ya? Con el mayor respeto a Ecuador y Bolivia, o realmente Chile quiere seguir siendo un modelo donde se reconozcan, y yo ahí les quiero decir, yo creo que el pueblo chileno y la clase política ha sido tremendamente irresponsable en no reconocer derechos en la Constitución actual, de los pueblos originarios. Yo creo que en gran medida, pero realmente no estamos, como se dice, no estamos pasando a varios pueblos, y estamos desde la idea que todos queremos, que se reconozcan estos derechos originarios, a una cuestión forzada, que no se compadece, reitero, con la realidad de la población en Chile. Yo creo que en Chile hay una tradición, hay una historia de Estado-Nación que se constituyó, que se creó a principios del siglo XIX, desde el inicio de la República, y se ha mantenido. Entonces, la verdad es que resulta extraño esta incorporación, y respecto a los derechos, como les digo, yo creo que son excesivos, no están claros, pueden traer problemas, sí, pueden traer problemas. Esta situación especialísima de que gozará las naciones indígenas dentro de esta plurinacionalidad, además tienen el privilegio de poder de tener autogobierno y autodeterminación, cuestión que no tienen las entidades territoriales, las regiones no la tienen. Las regiones tienen autonomía, pero no tienen potestad de autodeterminación y autogobierno. La autonomía, si es que hay alguna pregunta, pudiera referirme qué se entiende por autonomía, pero eso está más ligado a lo que es el Estado regional. Pero sin embargo, claramente esta situación, y no creo exagerar en que lo que estamos definiendo es una constitución de características indigenistas, sin ser la mayoría del pueblo nacional, del pueblo chileno. Es un tema realmente que es preocupante y que puede, como digo, que abierto a lo que nos vayan a decir las leyes y los demás, y el ejercicio de los demás derechos. Pablo, he hablado mucho, ¿no? ¿O alcanzo a hablar algo de Estado regional? Alcanza todavía. Ah, estupendo, muchas gracias. Bien, voy a hablar de la otra definición del Estado, que es el Estado regional. Bueno, les quiero decir que así como hay dos constituciones que consagran y definen el Estado plurinacional, Estado regional no hay ninguna constitución que la define. El Estado regional es una definición que emana de la doctrina del estudio del Estado italiano. El Estado italiano, que es un Estado profundamente descentralizado, casi federal, es cuasi federal, ahí lo único que no tiene el elemento fundamental de la diferencia entre un Estado federal y un Estado profundamente descentralizado, como el caso de Italia y España, es el concepto de soberanía. En las federaciones, los Estados miembros mantienen su soberanía y por lo tanto tienen constituciones.
y gozan todavía un poder constituyente bien limitado porque están sujetos a la gran constitución de la federación. Y lo otro también, el otro elemento del pacto, ¿ah? El pacto que hay de estos miembros, de estos estados miembros, que ya les dije, eran principados, eran república, etcétera, que logran tener un pacto. Bueno, el caso de Argentina es eso, la provincia argentina, a través del pacto del Pilar, logran unificarse y logran crear el Estado Federal Argentino. En Estados Unidos también, a través de un pacto. Usted recordará la Constitución de Filadelfia, que es la primera, 1776, que es la primera, y la Constitución Federal de Estados Unidos de 1787, o sea, bastante después. Bueno, no tanto, pero 13 años después. Bueno, esa es la diferencia que hay entre un Estado federal y un Estado regional y autonómico. Pues bien, la doctrina ha llamado al Estado italiano como Estado regional porque está conformado por regiones. ¿Y cuál es la significación principal de esos dos estados, tanto el regional italiano como el español? Que sus territorios, en el caso español, la comunidad autónoma, y en el caso italiano, las regiones, no gozan de potestad constituyente, no tienen constitución, pero sí tienen potestad legislativa. Pueden dictar leyes que tienen el mismo nivel que la ley nacional. Y su única diferencia es la competencia que se la otorga la misma Constitución. Pues bien, quiero decirles algo. Los primeros informes que emanaron de la Comisión de forma de Estado era una copia del Estado italiano y el Estado español, donde las asambleas regionales eran parlamentos, porque gozaban de potestad legislativa. Después se dieron cuenta que era una locura. Nadie iba a querer tener parlamento. Ahora, no era una cuestión, una pura locura. Recuerden que la idea original de un grupo bastante importante de la convención era una sola cámara, unicameral, y asambleas regionales con potestad legislativa. Esa era la idea inicial. Después, cuando el Senado empezó, los senadores, a presionar y decir, oiga, ¿cómo no va a haber una segunda cámara? Bueno, ahí empezó la negociación y se llegó a esta figura. Se llega a esta figura de Estado regional con asambleas regionales y con una cámara territorial que es representativa también de las regiones, que es bastante, ya se ha dicho, es una cámara con poco diente, ¿ah? con poca potestad. Pero volviendo al Estado regional. Por lo tanto, primero, la definición es inédita, no está en ningún lado. La doctrina habla del Estado italiano como Estado, Estado regional, no está en la Constitución, y del Estado español, la del 78, habla que es un Estado autonómico, porque está conformada por autonomía, por comunidad autónoma. Quiero decirle algo, el tema de la nacionalidad de las naciones, porque obviamente salieron los catalanes y salieron el País Vasco diciendo, oiga, yo soy también nación, yo soy nación. La historia catalana es que siempre ellos se han sentido que son una nación aparte. Pero al momento del debate constituyente dijeron, no, aquí no nos vamos a meter con pelea entre naciones porque vamos a terminar divididos. Y por lo tanto no les llamaban naciones y les llaman nacionalidades. En España no son, las comunidades autónomas son nacionalidades para diferenciarlas de las naciones. Y en Italia, como le digo, son regiones. Bueno, en Chile tenemos un Estado, como les digo, un Estado que se llama regional, pero no es la copia de Italia ni de España. Es un Estado profundamente descentralizado, es un Estado donde sus dos primeros órganos o principales órganos es el gobernador y la Asamblea Regional, y donde claramente la Asamblea Regional tiene más poder que el gobernador. ¿Por qué lo digo? Por una razón muy obvia. Porque los representantes que van a la Cámara Territorial, el que está reemplazando al Senado, son representantes de las asambleas regionales. Y lo dice el texto. Y además tienen que dar cuenta periódicamente, eso entre comillas,
les llaman asambleístas. No, perdón, a eso les van a llamar, si se llama Cámara Territorial, no sé cómo la van a llamar. Bueno, los que son parte de la Cámara Territorial tienen que darle cuenta a las asambleas regionales de cada una de las regiones. Por lo tanto, vamos a tener una asamblea regional que va a tener más poder y de una otra forma va a tener representación a nivel nacional, y con un gobernador que principalmente tiene atribuciones de carácter ejecutiva. ¿Qué llama la atención? Primero, en ninguna parte dice quién se va a hacer cargo del orden público. Tampoco dice que se mantienen los delegados presidenciales regionales, que hoy día existen. No sé si ustedes lo habrán escuchado, los que hablan de los temas de la violencia en la 9ª región, es la delegada presidencial de la 9ª región. Acá en Santiago también, con los sucesos de May, la que hablaba era la delegada. La Constitución no dice nada, no dice si es que van a haber estos delegados, si van a seguir estos delegados, que eso sí que son de la confianza inmediata del presidente de la República. Por lo tanto, ahí hay un vacío enorme. Lo otro que puedo decir es que se crea una cantidad enorme de órganos. Además del gobernador regional y además de la asamblea regional, tenemos, por un lado, un consejo de alcalde y alcaldesa de la región. Tenemos un consejo social regional y además tenemos un consejo de gobernaciones. Es decir, además de los 2 órganos habituales, se crean 3 nuevos órganos de carácter constitucional, en algunos con capacidad de decidir, como el Consejo de Gobernación, que va a ser presidido por el presidente de la República. Es una cuestión bien especial. Es muy raro que sea presidido por el Consejo de Gobernación por el presidente de la República. Va a ser un poco paralelo la toma de decisiones que va a tener la Cámara Territorial que reemplaza al Senado. Van a haber ahí dos órganos muy potentes políticamente tomando decisiones, no obstante que el Consejo de Gobernaciones no tiene facultades de carácter legislativa, pero sí tiene facultades en toma de decisiones importantes, especialmente en las materias presupuestarias y las materias administrativas, las materias ejecutivas. Lo otro que les digo que ahí, y con esto termino, ahora sí que termino, decirles que este Estado regional descentralizado, las asambleas regionales también tienen atribuciones, pero tienen que ajustarse a la ley para crear empresas, tienen que también, y tienen otras atribuciones, pero que también tienen que ajustarse a la ley de presupuesto. Desde el punto de vista financiero, quiero decirles que no es tan peligroso las potestades que tiene la Asamblea Regional y el gobernador, porque tienen que sujetarse a la ley de presupuesto. En todo momento tienen que sujetarse a la ley de presupuesto, y si quieren crear tributos, etcétera, tendrán que someterlo a la legislación, y en este caso de la Cámara Territorial, la Cámara de las Regiones, como se llama. Decirles que algo raro, que la Asamblea Regional tenga más poder que el gobernador regional, desde mi punto de vista, eso es más propio de un gobierno de carácter parlamentario, o semipresidencial, o semiparlamentario. Eso es más propio de modelos, como digo, de carácter más parlamentario. Eso uno lo observa en Alemania, que es parlamentario federal, lo observa en España, que también es parlamentario, lo observa en Portugal, pero en un sistema presidencial atenuado como el que se quiere implantar acá en Chile. Bueno, eso es lo que quería señalar, Pablo, y disculpa si me pasé. Muchas gracias, Arco, muy interesante. Claro, tú estás comentando cosas que son totalmente novedosas, así que las escuchamos con mucha atención para, entre todos, ir formándonos una opinión. Y hay algunos comentarios que se están haciendo en el chat. Vamos a verlos al final, Sarco, para aprovechar ahora de escuchar la presentación de Richard Caifán, que como les decía también es un abogado, experto en los temas indígenas. Richard es mapuche. Y bueno, el objetivo siempre de nuestro espacio es los contrastes, pero también hay distintas miradas. Y Richard sin duda también tiene mucho que contarnos al respecto. Richard, muchas gracias por tu tiempo y por favor, adelante. Gracias, Pablo. Saludar a los amigos que nos acompañan el día de hoy y obviamente agradecer esta oportunidad.
Y antes de entrar en el análisis de este cuerpo normativo, hay que analizar también un poco el alma, diría yo. El alma o el impulso que hace posible este articulado, que es bastante confuso. Y aquí hay mucho de revanchismo, creo yo, ¿ya? Y ese revanchismo tiene un antecedente histórico. Si lo queremos hablar de 100 años, 200 años, pero si lo circunscribimos solamente a las últimas 3 décadas, se intentó por todos los medios avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios. Del año 89 ya hay un antecedente escrito, ¿cierto? Y eso nunca ocurrió. Y gobierno tras gobierno se repetía la promesa del reconocimiento y llegamos al presente año con las confianzas totalmente rotas. Y eso evidenció también lo que ocurrió en octubre, ¿cierto?, del 2019. Las confianzas rotas, la violencia desatada, y obviamente estos pactos no cumplidos son también otras formas de violencia. Entonces, una vez que se establecen los escaños reservados, mucho de ese ánimo, de esa visión de mundo, queda reflejado quizás en parte del articulado. Entonces hay una historia larga de desencuentro, 100 años, 140 o 30, como lo queramos enfocar. Hay una historia de desencuentro, hay una historia de negación, hay una historia de querer mirar para un lado cuando se hablaba de la temática indígena. Y ese dolor te lo va a decir un mapuche muy a la izquierda o un mapuche muy a la derecha. Coincidimos quizás en ese sentimiento. Y es lo que lo tratamos de decir, y cada quien lo grafica, lo demuestra de manera distinta. Hay un dolor nuestro, y yo siendo bien, quizás no una postura extrema, pero quiero reflejar el alma, digamos. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué se escriben esos artículos? Y ahí está un poco la explicación del por qué. ¿Por qué se produce y tenemos este sentimiento de división cuando leemos el texto, esta propuesta? Hay mucho de querer ir más allá, mucho más allá de lo pretendido incluso, más allá incluso de lo que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y allí quiero también marcar el hito o el punto de que lo que se plasma en la Constitución o en este borrador no es una idea antojadiza, no es un capricho y no es tema del mundo mapuche, aymara, Rapa Nui. La temática indígena es una temática a nivel global, planetario, ¿ya? Y que ha ido evolucionando con el correr de los años. Del año 57 ya teníamos un convenio 107 que deriva en el convenio 169 del año 89. Las declaraciones en materia indígena fueron también paulatinas el año 2007 y el año 2016 con la declaración de la ONU. Y si uno lee esos textos, y también así lo explicitaron los convencionales, constituyen la fuente de inspiración para las normas que están hoy día escritas en este borrador. Entonces, puede que a mí no me guste, por ejemplo, la postura de la Machi Francisca Linconán, o Lisa Loncón, Adolfo Millabur y otros, pero tienen una inspiración. Y allí es donde cuando la plasman o la escriben, ya entramos quizás a establecer las diferencias. El espíritu, como digo, lo compartimos. Nosotros seguimos abogando por los derechos indígenas, el ejercicio, el reconocimiento de estos derechos, pero ya empezamos con las grandes diferencias. Y en la primera observación que uno logra realizar del borrador, coincido con Zarco en que hay, primero, una deficiente técnica legislativa. O sea, allí ya se produce quizás el primer punto de quiebre. La técnica legislativa es muy mala. Definiciones o no existen o están mal hechas. Y ahí, cuando uno coloca el ejemplo, ¿cuál es la definición mal hecha o cuál es la definición que no existe? Autonomía. No existe la definición de autonomía. Y la definición que entregan en el borrador es redundante, tautológica, como se dice, porque dice que las autonomías territoriales indígenas son entidades territoriales. Es una definición absurda. O sea, ¿cómo voy a definir autonomía territorial diciendo que son entidades territoriales? Entonces no se logra comprender. No significa que el derecho no exista. El derecho a la autonomía sí existe. Y está consagrado, como le digo, en la Declaración de Naciones Unidas. Ya, cometimos el primer error de la falta de definición. Entonces,
el intérprete, el legislador del día de mañana puede realmente, a partir de lo que se está estableciendo en este borrador, cualquier cosa. O sea, tú firmas un cheque en blanco con la propuesta, con esa definición que no dice nada. Pero cuando uno va a la declaración, chuta, se encuentra con nuestra realidad totalmente distinta. Porque, como digo, las autonomías existen. Ejemplo, la autonomía definida, por ejemplo, para el pueblo Kuna en Panamá, donde se establece un límite geográfico por donde se pueden desarrollar autonomías en dos ejes. Turismo, base para la economía del pueblo y del país, y el idioma. Está definido, está clarito. ¿Existe la autonomía? Entonces sí existe. Aquí está referida la autonomía, porque la autonomía no es, como te digo, un cheque en blanco donde yo pueda escribir lo que se me antoje, o pueda poner en riesgo la integridad territorial o la unidad política de los estados. También lo dice la Declaración de Naciones Unidas, también lo dice este borrador. La autonomía, donde yo pongo el sentido y el alcance, está en dos palabras: en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. Y ahí me dice, chuta, es verdad. Los pueblos indígenas tienen autonomía para resolver sus propios asuntos internos y locales, y eso es de perogrullo, básico. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque año tras año, nosotros que hemos vivido con las manos del Estado encima nuestro, viene un funcionario del INDAP, nos dice, este año usted tiene que sembrar papas. Al otro año viene otro funcionario, no, me dijo, las papas no, porque este año son las frambuesas. Entonces, año tras año, el Estado nos dice lo que tenemos que hacer, y finalmente se convierte en un paternalismo, y el Estado finalmente también, o los operadores o el gobierno, se convierten en especie de clientelismo político. Alguien nos viene a decir lo que tenemos que hacer y decir. O sea, en cierta medida nos dejan en la posición de los interdictos. Y así también lo refleja la ley indígena, que establece otra serie de restricciones. Entonces, yo puedo no estar de acuerdo con lo que está allí redactado en el texto, porque es horrible la técnica legislativa, pero yo no puedo discutir respecto del fondo del derecho. El derecho existe y está delimitado en nuestros cuerpos normativos. Cuerpo normativo que los propios convencionales citaron, pero que no finalmente lograron plasmar en este borrador. O sea, y como dice Sarco, se pasaron un par de paraderos. Y eso da pie para que el intérprete el día de mañana pueda decir, ah, entonces también me da derecho a la independencia. Porque hay que entender que la autonomía no es un concepto coloquial, la autonomía es un concepto técnico jurídico y está siempre bajo la lógica de un Estado, y en este caso el Estado unitario. Allí el error entonces del público en general que confunde Estado con nación. El Estado es uno solo. No se está proponiendo la creación de diversos Estados ni Estados federales. Algo parece el Estado regional, pero no es Estado federado. Es la lógica del Estado unitario, pero como la definición es tan mala, tan magra, obviamente el intérprete puede entender lo que a él se le ocurra. Y allí no nos hemos fijado en lo que dice la declaración. Entonces, si uno lee la declaración, bueno, esto está circunscrito, el rayado de cancha está hecho, pero los convencionales no lo hicieron. Por eso mi postura, no voy a involucrar a otras personas, mi postura es decir, ¿sabe que esta constitución no me gusta? Yo quiero los derechos indígenas, abogo por los derechos indígenas, pero no así como están redactados en esta constitución, porque ya desde la técnica legislativa es extremadamente deficiente. Y da pie, como te digo, para que el intérprete que va caminando por la calle se le ocurra decir lo que realmente esté pasando por su mente en ese instante. Entonces y lo otro, se consagra la idea, pero le deja la tarea al legislador. O sea, el día de mañana, con el Congreso que se está proponiendo, sea el legislador el que establezca los requisitos para la conformación de esta autonomía. Será el legislador el que establezca las competencias. Y ahí en las competencias volvemos a la raíz inicial de estas dos palabras, asuntos internos y locales. Pero como no estableciste esas palabras, las competencias quedan entregadas al arbitrio, al capricho del legislador del mañana. O sea, puede legislar las competencias, atribuciones que se le ocurran. Y perfectamente, bajo ese concepto, ahí da pie para el independentismo, para que
a través de mis atribuciones que yo finalmente como legislador me estoy dando, también puede decir, ¿sabe qué? Usted también va a tener soberanía. Entonces estamos abriendo una puerta que, si bien es cierto, nace de una lógica muy coherente, se vuelve o se transforma en algo incluso perverso. Y esa perversión, lo voy a explicar más adelante, está dada, por ejemplo, con el mecanismo de la expropiación. Pero nos vamos a quedar todavía en el tema de las autonomías, ¿ya? Tenemos una definición entonces que es malísima y le entregamos al legislador el establecer los requisitos para la conformación y las competencias. Y en materia de competencias, como no estableciste el rayado de cancha, entonces esto se vuelve ilimitado. Segundo elemento que también ha causado mucha polémica, los escaños reservados. Nosotros, en lo particular como institución, en AMAS, Raquisuam, abogamos por los escaños reservados. Porque uno piensa, Chile tiene una historia de negación, de faltar a sus compromisos con los pueblos originarios. La única forma, acción afirmativa para poder igualar la cancha, era precisamente establecer escaños reservados. Ad infinitum, no lo sé. Quizá puede ser una etapa inicial. Porque yo veo hoy día la participación de las mujeres, por ejemplo, ha sido muy importante. Hay muchas convencionales indígenas. Nos hemos ido complementando e integrando rápidamente en este escenario de la política. Y eso también ocurre porque el acceso a la educación ha permitido estos saltos. Está bien, nosotros somos una parte importante de la capacidad regional. Imagínate, acá en la región hay 300.000 mapuches, con el dato duro del censo del 2017, 314.000 dice el censo. En la región metropolitana está el doble, 614.000 indígenas mapuches en la región metropolitana. Y todos ellos, tercera o cuarta generación, han accedido a una educación formal. El porcentaje también es importante, más de 150.000 profesionales indígenas y otros más de 250.000 en etapa de formación, educación superior. O sea, el capital humano hay. Por eso también se logra afianzar este concepto de participación política y a lo mejor el día de mañana incluso creo que no sea necesario. Esa es mi visión, digamos. Por eso yo abogo por los escaños reservados. Hasta ahí creo que está todo bien porque además la experiencia neozelandesa algo nos enseña para conocer las virtudes y los defectos de establecer escaños reservados. ¿Por qué? Porque eventualmente también pudiese significar una sobrerepresentación, porque habría personas, si tú haces un padrón abierto, personas no indígenas que se pudiesen autoidentificar como indígenas, agrandan el padrón o participan de ese padrón y pudiesen ser una representación mayor al 12.8%. ¿Eso ocurrió en Nueva Zelanda? Sí, sí ocurrió. ¿Dónde está el problema de los escaños reservados? Lo que propone este borrador, no solamente en instancias de elección popular, que a mí me parece de toda lógica, digamos, para, nivelar la cancha. Cuando tú dices que estos escaños reservados están en toda la estructura del Estado, imagínate, la estructura del Estado, organismos e instituciones públicas. Allí se produce esta injusticia, esta inequidad, este privilegio, si se quiere llamar. ¿Por qué? Porque los organismos del Estado también requieren de expertise, conocimiento técnico. Vamos a establecer un sistema judicial donde uno se pregunta, ¿tenemos la capacidad? Si bien es cierto, yo te he dicho una cifra importante de profesionales indígenas, pero ¿tenemos la capacidad técnica para ir llenando estos tribunales conociendo lo que fue la reforma procesal penal, por ejemplo? Aun cuando había jueces, abogados, yo asistí a un par de audiencias y daba pena a los colegas, o dábamos pena, digamos, haciendo algunas alocuciones porque era un procedimiento escrito y ahora pasamos a un procedimiento oral. Ya ese cambio de paradigma fue brutal. Y no hasta hace muchos años atrás. Entonces, pero tú ahora estás tratando de transformar todo un sistema judicial donde requiere el expertise y estás diciendo que por el solo hecho de ser indígena ya tienes que participar de la estructura, organismos e instituciones. Y eso a mí me parece que es un privilegio. Aquí se tiene que llegar también por competencias. Las competencias son claves para poder impartir justicia, para realizar una obra, para, no sé, un ministerio. Entonces, tengo mi
mi corazoncito indígena que me dice, vamos por los escaños reservados, pero no así como están redactados en esta propuesta. No, así no me gusta. Aquí se están estableciendo criterios diferenciadores de carácter negativo, se están estableciendo privilegios. Eso es lo que yo no quiero para Chile. Porque nosotros decimos que Chile es un gran barco, y así lo hemos tratado de comunicar, un gran barco. Y al día de hoy los indígenas estábamos relegados en las calderas, allá abajo, invisibles para el resto de la sociedad. ¿Cierto? Allá estábamos nosotros indígenas. Y lo que hace la convención finalmente es decir, ¿sabe qué? Los indígenas hoy día están en el timón de este barco. Están en el camarote del capitán dirigiendo este buque. Entonces, ¿qué pasa? Si por querer ir más allá de lo pretendido vamos a hundir el buque. Y ahí no se salva nadie. Indígenas y no indígenas nos vamos a hundir igual. Da lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos un concepto que es el buen vivir, pero ese buen vivir está basado en el equilibrio de las cosas. No en el ir más allá. Buscar siempre el equilibrio. Y con una constitución que como propuesta me trae una cantidad importante de derechos sociales, porque no solamente está el tema indígena, me están prometiendo todo. Y yo digo, pucha, yo a ojos cerrados voto por esta propuesta porque me proponen salud, educación, vivienda, derecho hasta el ocio. Me están diciendo, te lo tenemos todo, vote por esta constitución. Y cuando uno va a la norma de que el Estado va a cambiar su principal elemento económico, lo dije también en una columna que hice en el Diario Financiero, todo el mundo está con los focos puestos en el indigenismo y no se dieron cuenta de que el Estado en materia económica lo van a transformar de pies a cabeza. El Estado va a participar de la economía, fiscalizar, regular, participar de actividades empresariales. Y uno se dice, oiga, el Estado es lo más ineficiente que hay. Entonces el modelo económico que tenemos hoy día va a desaparecer. Así de sencillo, el Estado participando en actividades empresariales. Entonces, ¿cómo el Estado, todo lo ineficiente que es, me está prometiendo esta serie de derechos sociales y a mí como mapuche además me da autonomía administrativa, política y financiera? Entonces uno se pregunta, ¿y cómo la van a pagar? No sé. Yo puedo estar muy preocupado del tema indígena, pero me cambiaron el modelo económico y ese modelo económico no financia absolutamente nada. No sé si me estoy yendo un poco más allá en el espacio, pero el último elemento que era el pluralismo jurídico, que también está dentro de las cosas que se iban a conversar. Actualmente, para ponerlo también sobre la mesa, existe un procedimiento indígena, no es que no exista, en materia relacionadas con, en este caso, el uso, la posesión, la tenencia, poder discutir temas relacionados con tierras indígenas. Existe un procedimiento en la ley 19.253, artículo 56. Ahí está el procedimiento, un procedimiento que, entre comillas, se prometió que era sumario, pero nunca fue sumario. Salió más largo que cualquier otro procedimiento ordinario. Pero ahí uno puede tomar la inspiración para decir, ¿es necesaria una justicia diferenciada? Sí, es necesario. Porque hay cuestiones, incluso para la justicia vecinal, que también está en la propuesta. Hay cosas que no requieren una estructura, un aparataje estatal, sino que incluso con voluntad política. ¿Y por qué digo esto? Porque la reforma procesal penal lo que hace es establecer un principio que se llama la justicia negociada. Y para el ciudadano común le parece atroz eso, escuchar la justicia negociada. Lo mismo que se hacía de manera informal con el actuario del tribunal, ¿verdad? Pasando billete por debajo como se hacía, se institucionalizó y se dijo, ¿sabe? Esto se va a llamar acuerdo reparatorio entre la víctima, en este caso, y el imputado. Porque a la víctima no le interesa judicializar el tema, sino que le interesa que le pague. Solucionamos el problema. Suspensión condicional. Usted se compromete a hacer tal cosa, perfecto. Suspensión condicional del procedimiento. En materia indígena pasa algo similar. ¿Podemos llegar a instancias de acuerdo? ¿Se requiere una justicia distinta? Sí. Es factible. Para el barrio, para las comunidades indígenas, perfecto. Y como bien lo plantea Sarko, ¿qué va a pasar con los 614.000 indígenas que no viven en la región, sino que viven en la región metropolitana? ¿Qué derecho le vamos a aplicar? Porque hasta yo te estoy diciendo, en materia de tierras indígenas me parece muy lógico.
incluso que participe un asesor intercultural para que entienda la lógica, la relación nuestra con la tierra. ¿Por qué la importancia de una fuente de agua? ¿Por qué la importancia de una vertiente? ¿Por qué la importancia de un cerro? Eso es muy importante porque hay cosas muy prácticas. Para la biología, la roca es inerte. Está muerta la roca, no sirve, ahí está. Pero para el mundo indígena eso constituye un cerro, una roca, constituye un tren. Hay espiritualidad allí. Entonces, por eso se requiere, para cosas muy prácticas, también una visión intercultural. Y las carreteras, ¿qué es lo que hacen? Rompen el cerro y dejan la escoba. Y tenemos a toda la comunidad conflictuada. Por eso también son importantes las visiones de mundo. Porque conversando, dialogando, en vez de la carretera pasar por el medio del cerro, la hacemos pasar por el lado del cerro. Tampoco cuesta tanto. Entonces hay cosas que sí requieren una visión intercultural. Pero en materia penal, y allí entramos con el conflicto grave, porque en materia penal ya tenemos un sistema de reforma procesal que es garantista. El colega sabe perfectamente que la víctima prácticamente no puede tener abogado porque supuestamente el fiscal la representa, pero la víctima queda en la completa indefensión. Entonces, en materia penal, si yo considero lo que al día de hoy tenemos, que está establecido en el convenio 169, artículo 10, donde señala que se podrán establecer o se deberán establecer sanciones distintas al encarcelamiento. Chuta, ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con ese principio sagrado en materia de derecho constitucional como lo es el principio de igualdad ante la ley? Entonces lo vamos a tirar al tacho de la basura. Entonces, cuando uno entra un poco en profundidad, me gustan los derechos indígenas, abogo por los derechos indígenas, sí, pero no como están redactados en esta Constitución. ¿Por qué? Porque estamos generando división. Claro, cuando lo entendemos mal algunas cosas también generamos división. Por ejemplo, y aquí quizás voy a entrar en contradicción con el concepto de la plurinacionalidad, para ir cerrando mi intervención. Nosotros ya hace años veníamos planteando de que era un concepto adecuado para reflejar la realidad del país. El pueblo mapuche tiene territorio o tuvo territorio, sí. Tiene historia, tiene tradición, tiene lengua. Chuta, tiene todos los componentes de una nación. Entonces, ¿por qué no podría hacerlo, digamos? Y abogamos en su momento porque se consagrara el derecho de la plurinacionalidad. Claro, el concepto es el paraguas. Incluso, si uno hace el ejercicio, es decir, ¿qué pasa si sacamos el concepto de plurinacionalidad, pero seguimos con los contenidos actuales? Igual me queda una constitución, como alguien lo dijo por ahí en una columna, el imbunche. El imbunche es este ser deforme de la mitología mapuche. Tenemos el imbunche constitucional, ¿cierto? Una cosa muy deforme todavía. Y ahí es donde yo no concuerdo. En la bajada que nosotros hacemos del concepto. Porque estamos yendo más allá de lo que es el espíritu que a lo menos yo veo en consagrar la plurinacionalidad. Poder reconocer las características que existían, ¿cierto? Y que existen al día de hoy todavía en cuanto al idioma, aun cuando se está perdiendo, porque un dato estadístico, solamente el 10% de la población mapuche habla y entiende el mapudungun. El 80% no lo habla ni lo entiende, y hay otro 10% que solo lo entiende. Entonces, claro, el concepto, para mí en lo particular, ya puede que ustedes no lo compartan, pero era reflejar el espíritu de lo que habíamos sido históricamente, de lo que somos hasta hoy, y lo que queremos dejar a las nuevas generaciones. Y ahí quizás respondo la pregunta de Zarco también, o la inquietud de todos. Territorio mapuche para el caso de la expropiación. No está definido, pero no seamos ingenuos, seamos claros con la historia. ¿Dónde comenzaba el territorio mapuche? Y no hay que ser mapuche para decirlo, en el Biobío. Entonces, la reivindicación, el territorio autonómico, ¿dónde va a estar asentado? Del Biobío al sur. Esa va a ser la demanda política, no significa que puede que el día de mañana sea todo, pero la demanda política va a partir en el río Biobío. Y allí hago referencia a lo que les dije al inicio, el tema de la expropiación, y ahora sí que termino. La expropiación, así como está redactada, a mí no me produce todavía ningún resquemor tan importante. Solamente hay dos conceptos que son complejos. Porque todo el mundo tiene derecho a la propiedad, ¿cierto? Y salvo cuando se trata de la expropiación, por causa de utilidad pública e interés general, dice la norma. Y ahí estaba todo bien. Pero ¿qué pasa con la reparación?
en materia de tierras, territorios y recursos. Estableciste el requisito. Los convencionales dijeron que la reparación, que en este caso la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación por causa de utilidad pública e interés general. ¿Qué es lo que me exige la otra norma? Utilidad pública e interés general. ¿Qué es lo que hago yo? Paso por caja. Si me están dando el requisito y allá me están planteando la exigencia. ¿Y de dónde voy a reivindicar? Del río Biobío al sur. ¿Y qué pasa además con eso? Me salto la ley indígena la dejo a un lado, porque ¿para qué voy a estar esperando 20 años si me están dando un mecanismo que es automático? Paso por caja y cobro. Entonces, insisto, no estoy renunciando a mis derechos indígenas, quiero poner simplemente que los derechos son necesarios, son globales, se discuten, ya no podemos dar pie atrás, son necesarios abordarlos, no hay que seguir escondiéndolo, pero también tienen limitaciones, tienen alcances y tienen un sentido lógico. Si la justicia siempre ha sido la inspiración del ser humano. Sentido lógico, nada más. Sentido común. Quizás sea el menos común de los sentidos, pero eso es lo que pide el mundo indígena. Y desde ya también condenando absolutamente la violencia. Los convencionales han sido totalmente dubitativos en ese sentido, bajo la lógica de que hay que mover el árbol para que caigan las manzanas. Esa es la lógica que ha imperado y eso nosotros decimos, ¿sabe qué? Aquí la violencia se desestima, se rechaza, se condena, porque sí, de esa manera también fue como falleció Juan II Catel. No sé si me excedí, estimado Juan Pablo, pero cuesta a veces resumir algunos conceptos que son clave. Gracias. Oh, fantástico, Richard, no importa, Luis Arco se pueden exceder porque todos estamos aprendiendo, yo creo que a todos nos interesa mucho y aquí hay dos miradas y dos visiones. Y claro, no siempre tenemos la oportunidad de tener la mirada del mundo mapuche con conocimiento, en este caso tú eres abogado además, por tanto tienes esas dos miradas, ¿verdad? Yo creo que es muy relevante para nosotros escucharte. Ahora abramos un espacio para preguntas y comentarios. Hay preguntas en el chat, pero a ver, leo las preguntas del chat y doy la palabra. Primero, Victoria María Los Ángeles pregunta lo siguiente para Sarco. Y después dice también para Richard. A raíz de lo que han mencionado en cuanto a los incisos del borrador de la posible nueva Constitución, ¿estima conveniente modificar el procedimiento judicial en cuanto al actual Código Orgánico de Tribunales, Código de Procedimiento Civil, entre otros, en favor a la propuesta, para crear una especie de equilibrio o balanza en cuanto a la propuesta y el actual funcionamiento de los tribunales y sus respectivos procedimientos? Esa es una pregunta. Vamos a tomar una pregunta o dos más rápido para poder avanzar. Sebastián Hurtado pregunta, respecto a lo mencionado sobre las nuevas autonomías, prerrogativas y estatutos especiales para los pueblos originarios, ¿ven ustedes un riesgo adicional de fragmentación del Estado, dado el reconocimiento que se hacía en materia de derecho internacional, a que habrá preferencia respecto a América Latina y el Caribe y a la integración? Y termino con algunos comentarios acá. Guillermo García comenta, Richard, ¿puedes tratar de estimar qué porcentaje de la comunidad mapuche comparte tu visión? Y también Guillermo pregunta, estos planteamientos que tú has hecho, Richard, particularmente, ¿fueron presentados a la Convención Constitucional? Finalmente, disculpen, está en el chat para que vayamos uno por uno. Yo sé que estoy leyendo varias cosas y ustedes necesitan tiempo para poder responder uno por uno. Pregunta Andrea Betancourt, ¿por qué dicen que el expuesto en términos de tierras no es extraño, sino ya planteado en el Convenio 169, cuando la redacción es distinta? No sé qué interpreta el abogado, abogada. Si les parece, antes de darles la palabra, no sé si alguien quiera aprovechar el micrófono y también hacer alguna intervención para que después ordenadamente tratemos de responder esto. Pero es bueno, si alguien quiere hablar, que tome la oportunidad. No los veo a todos, por favor tomen la palabra y los escuchamos. Hugo, veo que estás hablando, pero estás sin micrófono. Sí, señalaba que me gustaría
dar una breve opinión, por favor. Sí, adelante, welcome, por favor. Adelante, gracias por estar acá también. Sí, solamente presentar una emocionalidad. Yo escucho a la gente de izquierda que en general, y más bien no de la centroizquierda, sino que de la izquierda un poco más allá, que están expresándose con mucha convicción con respecto a nosotros los pueblos originarios. Ahora, indudablemente, esa convicción también tiene una mirada ideológica. Y esa mirada ideológica no nos conduce realmente a volver o a rescatar o mantener nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión, sino que nos lleva más bien a una lucha entre indígenas y no indígenas, que es lo que nosotros no queremos. Nosotros somos mapuche, pero también, por supuesto, somos chilenos, ¿no? Primero somos mapuche, después chilenos. Y a alguien le podrá llamar la atención. Y decirles que hicimos tiempo atrás una reunión con los vicarios de los dos obispados de acá de la Araucanía, el de Temuco, el de Villarrica, más los pastores, ¿no? Y la gran discusión era qué lo quiera uno primero, cristiano o chileno, o mapuche. Y el resultado fue que uno nace, y nace mapuche. Luego tiene la nacionalidad chilena, y luego tiene la gracia de conocer el cristianismo. Ese es el orden. Por lo tanto, somos mapuche. Y nuestra lucha durante tantos años es no desaparecer como pueblo. Lo que se intentó era que desapareciéramos. Con buena intención, yo no voy a mirar desde el vaso negativo, sino que con buena intención para subirnos a este desarrollo. Teníamos que integrarnos, teníamos que estar dentro de la mayoría. Y casi desaparecimos. Y luego la dignidad, que es el segundo punto importante. La dignidad de ejercer derechos que ya, como dijo muy bien el Peña Richard Caifán, tenemos reconocido a nivel global. Ya en el mundo estos derechos están reconocidos y Chile es parte de esto. Chile es parte de las 195, si no me equivoco, naciones o estados, mejor dicho, estados que conforman las Naciones Unidas. Y dentro de los 35 que conforman los estados americanos. Por lo tanto, hay derechos que en Chile no ejercemos. Y como muy bien dijo Sarco y reconoció que hay una falta. Pero también quiero señalar a Sarco que los políticos responden a sus públicos. Y sus públicos son los que manifiestan el interés, no el interés de que nos reconozcan. Ese público fue el que le pidió al gobierno de Sebastián Piñera que no comprara más tierra y profundizó el conflicto. ¿No es cierto? Fueron los gremios de agricultores que presionaron para que no se comprara tierra. Entonces es la sociedad civil la que presiona a los políticos y los políticos, sin capacidad de tener una visión de Estado, van respondiendo solamente a sus clientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en la sociedad civil para que entienda que las diferencias no son un peligro, sino que hay que saber trabajar estas diferencias. Bueno, termino señalando lo siguiente. Estas son emocionalidades, ¿no? Que a mí me llama la atención que, por otro lado, la centroizquierda y la derecha, que gobernaron durante estos últimos 30 años, ningún interés en reconocernos, y hoy día se muestran tan abiertos a reconocernos. ¿Será verdad? Pero sobre todo me llama la atención este discurso tan antiindigenista que ha estado apareciendo, incluso en los grupos más radicales, hasta racistas. ¿Por qué ven todo desde el lado extremo? Richard lo acaba de explicar. La autonomía, la autodeterminación, la está pidiendo todo el mundo, la están pidiendo los gobiernos regionales, la están pidiendo los alcaldes, los municipios,
lo piden las juntas vecinales, lo piden los jóvenes que cumplen 18 años a sus padres. La autonomía, la autodeterminación es un derecho humano, pero no hay que verlo desde el punto de vista tan catastrófico. Entonces, yo quiero solamente invitar a no mirar esto de una manera tan catastrófica. Si los pueblos originarios no somos brutos, no somos salvajes, somos personas racionales. Que hay un grupito que es bruto y salvaje, lo hay. Será el 1%, será el 5%. Pero el 95% le aseguro que somos personas que amamos este país, que no tenemos problemas con Chile, que amamos Chile y que solamente queremos seguir manteniendo nuestra existencia dentro del Estado de Chile. Perfectamente podemos complementarnos, no asimilarnos, sino que complementarnos. Nosotros tenemos mucho que entregar, a pesar de que algunos sonreirán y dirán que tendrán que entregar estos indios, pero tenemos mucho que entregar, tenemos mucha sabiduría, y nosotros recibimos de ustedes toda la tecnología. Todos tenemos celulares, yo estoy hablando a través de mi tablet. Es decir, nosotros disfrutamos de lo que ustedes nos entregan, los que no son indígenas, y nosotros también los invitamos a que ustedes reciban de nosotros. Así que pedir solamente, en resumen, que no miren en forma tan catastrófica estos derechos, sino que veamos cómo podemos reconocerlos en forma, como dijo Richard, con sentido común, con buen criterio, con buena amistad, y terminar con estos temores tan grandes. Pasamos al miedo. El miedo no ayuda. Las campañas impresionantemente son de terror. Nosotros los pueblos originarios tenemos derechos reconocidos a nivel global y este conflicto va a existir mientras no podamos ejercerlo. Así que trabajemos para que lo podamos ejercer en armonía. Eso solamente era esa reflexión, un poco larga quizás, pero quise hacerla. Gracias. Chaltumay. Muchas gracias, Hugo. Gracias por el tono, gracias por tus comentarios. Nos ayuda mucho a todos. Sigue abierta la palabra si alguien más quiere participar, por favor, toma la palabra directamente y no los mira a todos, así que por eso les pido que tomen la palabra. Pablo, explicar. Andrea, por favor, qué bueno, Andrea Betancor. Sí, es que quizás no me expliqué bien. No, lo que quería decir es que siempre cuando se habla, se dice que finalmente la manera en que quedaron redactadas las cosas no es extraña ni de otro planeta, dado que ya está en el convenio 169. Yo, en algún momento cuando empezó esta discusión en los temas de convenios sobre derecho laboral, mujer, tú sabes lo fanática que soy de la OIT, siempre dije, ¿para qué vamos a reescribir las cosas si en la OIT está perfectamente escrito después de años, décadas de conversaciones? Y está impecable, y las asambleas anuales lo han discutido por años, acá va a quedar más o menos. Me convencieron que en realidad era mejor que quedara escrito por la tradición de los tribunales chilenos. Finalmente, algunos detalles no han quedado bien en el caso mujer, y en el caso del 169 yo veo que la redacción no es la misma. Entonces, por ejemplo, en el tema del consentimiento es: consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Es decir, operar de buena fe para llegar a acuerdo. Eso es lo que yo entiendo. Quedó distinto. Y a pesar de que uno puede decirlo, después lo que se dice es, no, si está como en el 169, pero resulta que nadie lee el 169, entonces es una discusión muerta. Después, sobre el 169 dice, sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Y en el caso del proyecto dice, reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, y el sus tierras no está definido. En cambio, en el 169 establece un punto en el tiempo que ocupa. Entonces, bueno, y además en el 169 dice que la ley establecerá el marco del sistema jurídico, los mecanismos. La Constitución ya lo deja dicho en términos de la restitución por utilidad pública de interés general. Entonces no entiendo cómo se sigue, para mí son distintos, pero como no soy abogada, mi duda es si alguien me puede decir si estoy leyendo bien, estoy leyendo mal, si son sinónimos, no son sinónimos,
para ver si se dejan de decir que son lo mismo o no son lo mismo. Yo creo que no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Qué manera de enredar los abogados? No son lo mismo. Mira, Es que no lo redactaron abogados, te lo aseguro. En En el este lugar, texto no lo entonces, tenemos redactaron dos buenos abogados. abogados acá. Oigan, no sé si hay una pregunta final, porque por el tiempo ya nos está atrapando el tiempo. Si hubiera alguna pregunta o dos preguntas finales, y ahí sí le damos la palabra a nuestros amigos que nos han ayudado para que hagan el cierre y la respuesta. Pablo, un solo comentario nomás de mi parte. Adelante, Jorge, por favor. Jorge Riesco. Sí. No, quiero sacar un resumen muy corto de esto. La verdad que cada vez que escuchaba a Hugo, a Richard, le pierdo el miedo a ciertos conceptos que ellos manejan muy bien. Y que al principio de este proceso empezamos manejando con cierto temor. Uno de ellos es la autonomía. Yo creo que en la medida en que se definen las cosas, se logra un acuerdo acerca de lo que esas cosas significan, lo que esas cosas se extienden y lo que en el fondo se tienen que plasmar. Y yo creo que el mayor mérito de eso es que nosotros ojalá pudiéramos llegar a un consenso en eso, porque eso evitaría demasiadas discusiones inútiles y quizás sí demasiada violencia innecesaria. Yo creo que cuando uno habla de reconocimiento uno tiene que saber qué es lo que tiene que reconocer. Y yo el mayor mérito que encuentro es que he ido acogiendo esos conceptos y los he ido entendiendo de manera tal de que se le pueden explicar a otra gente y se pueden acoger y se pueden consagrar incluso a nivel legal, a nivel constitucional, sin temor a que signifiquen ni un desmembramiento del país ni nada. Yo ese es el mayor mérito que encuentro y los invito a perseverar en eso porque en realidad que sí produce efecto. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que ahora sí estamos en el tiempo, salvo que alguien pida la palabra este minuto. Yo creo que vamos a hacerlo en orden inverso. Sí, Pablo, ¿quién? Alfredo Cepeda acá. Alfredo, por favor, adelante. Qué Sí. gusto. Sí, estoy aquí en el auto, no saben qué feliz de haber estado en este taco escuchándolo a usted hablar. Y eso es agradecer la esperanza que nos ponen, escuchar a Hugo, a usted, de poner la pelota al piso, de entender quién es el pueblo mapuche cuando nos dirigimos a ellos, y reafirmar mi admiración a eso, y algo de pena también por estar a puertas de farrearnos una oportunidad increíble de haber redactado una constitución que nos podría haber generado unión y estar en esta conversación explicando lo mal que fue hecho un proceso. Entonces, alegría infinita, pena limitada, pero agradecimiento atómico por lo que acabamos de escuchar. Así que eso. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a invertir el orden ahora y le vamos a dar la palabra primero a Richard Caifán. Richard, para que tú trates de responder las preguntas que tú has tomado, los comentarios que has recibido, y cerramos con Sarko con lo mismo, con el cierre de los comentarios y preguntas que ustedes quieran tomar. Muchas gracias a ambos. Adelante, Richard. Gracias. Mira, hay una pregunta que está en el chat, dice, ¿puedes tratar de estimar qué porcentaje de la comunidad mapuche comparte tu visión? Históricamente, hay que decirlo, los mapuches nunca hemos participado en esta lógica tan vertical, digamos, de compartir todos una misma visión, digamos. Entonces uno mira la historia, siempre hay grupos, sectores muy diferentes unos de otros, y el 2022 no somos la excepción. Hay muchos grupos que están en un extremo, lo han dicho expresamente, el uso de las armas, el sabotaje, la violencia, es su lógica de actuar. Hay otros que somos más institucionales y creemos en el diálogo. La idea es poder seguir evangelizando, invitando a compartir nuestra visión, que podemos vivir, coexistir, y hay que ir convenciendo uno a uno todos los días. Esa es un poco nuestra visión. Respecto de la pregunta que hacía también respecto de la consulta, que algo me quedó, efectivamente, hay una propuesta de consultar, y creo que uno lee las redacciones muy similares. Hay una palabra, imagínate, una palabra que cambia todo el sentido de esa iniciativa, que es la palabra otorgar. Si uno lee, chuta, está casi igual. Me parece fantástico que haya consulta, que haya la idea de poder
preguntarle la opinión a los pueblos indígenas cuando hay medidas legislativas o administrativas. Eso es parte del espíritu, y ojalá lo podamos incluso mejorar. Pero otorgar el consentimiento es un requisito que no está pero en ninguna parte. Uno lee el convenio 169, artículo 6, no está. Va a la declaración, artículo 19, no está. ¿Y a quién se le ocurrió entonces colocar ese concepto de otorgar el consentimiento como un requisito? Allí hay simplemente una visión ideológica de manejar el poder. Y eso es lo que nosotros no queremos. Si aquí podemos tener una democracia, podemos avanzar hacia espacios de diálogo, pero cuando tú ya estableces condiciones, requisitos que no están en ninguna parte, salvo en la burbuja ideológica de alguien, entonces tenemos el resultado de que yo tengo que decir, ¿sabes? Esto no me gusta, esto lo tengo que rechazar. Entonces, si hubiésemos puesto un poco de racionalidad, hubiésemos seguido el espíritu del convenio, incluso recoger la propia declaración, si la Declaración de Naciones Unidas es muy similar, pero a alguien se le ocurrió, tienen que otorgar el consentimiento. Pero ya echaste por tierra toda la institucionalidad. Ya no buscamos el acuerdo, sino requisito otorgar. Y echamos todo al tacho de la basura y es lo que no me gusta de esta propuesta, y lo he dicho ya quizás en reiteradas oportunidades. Creo que nos farreamos una oportunidad, como lo dijo nuestro amigo también, y ojalá podamos revertir esto, que yo lo veo muy complejo, porque ahora estamos básicamente armonizando normas, no se está creando nada más. Entonces, estamos en una encrucijada donde la opinión es la que tiene que contar, pero una opinión informada. Así que quiero también darle el espacio a Zarco. Gracias. Bueno, yo me alegro que en muchas materias tenemos coincidencia con Richard. Sí les quiero aclarar nuevamente, ya que Jorge habla sobre el tema autonomía. Efectivamente, la autonomía es un concepto que está presente incluso en los estados unitarios. Yo te contaba el caso peruano. El caso peruano, por ejemplo, es un estado unitario y te habla de la autonomía, es una constitución nueva. Ya viene en España y en Italia. Pero la autonomía está referida a una determinada materia. Entonces, la autonomía financiera, es la autonomía administrativa, es la autonomía ejecutiva. En el caso del Estado regional, se les pasa un poco la mano, porque igual esta Cámara Territorial, esta Cámara del ex Senado, le puede entregar potestad legislativa. Entonces, ya la autonomía, cuando la autonomía ya es legislativa, ya deja de ser Estado unitario, ya pasa a ser casi federal. Entonces, la autonomía sola da lo mismo, pero hay que mirar el apellido. ¿Qué tipo de autonomía? ¿Ah? Si es ejecutiva y administrativa no es problema, eso está dentro del marco del Estado unitario. Pero si es autonomía legislativa, ya estamos en el marco federal. Y aquí dejan abierta la posibilidad de que se les traspasen, se les transfieran competencia, en este caso potestad legislativa, a las asambleas regionales. Ese era un tema que quería aclarar. Lo otro, respecto también con la autonomía, yo ya les dije, el territorio nacional se va a dividir en las autonomías regionales, territorio regional, en la autonomía de pueblos de territorio indígena y las comunas autónomas, y después estos territorios especiales que ya les mencioné, de Juan Fernández y Rapa Nui. Ahora, yo creo que lo que a mí me llama la atención es que en el caso de los territorios indígenas no es cualquier autonomía. Es la autonomía propiamente tal que se establece en las asambleas regionales, etcétera, que son de carácter administrativa, que son de carácter ejecutiva, pero además tienen potestad de autogobierno y de autodeterminación. Dos conceptos que no los tienen la autonomía comunal, los territorios comunales, la municipalidad no lo tienen, ni tampoco lo van a tener las regiones. Entonces, eso, sumado a los otros derechos donde ustedes se han mencionado, y no me voy a detener porque Richard fue bastante claro, que se pasaron varios pueblos al otorgar su consentimiento, claramente cualquier materia va a ser consultada que tenga algún interés en asuntos de carácter indígena. Hay otra norma que dice se da una suerte de poder de veto en todo tipo de decisiones que tomen los gobiernos regionales. El Estado regional debe proteger y respetar la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, dice el borrador. Por lo tanto, va a haber permanentemente una suerte, se puede transformar en una suerte de veto en cualquier tipo de decisiones que se
que se establezcan de que en otra forma pasa a ser del interés de algún pueblo originario. Entonces, yo quiero llamar la atención que no es cualquier autonomía la del territorio indígena. Esa me llama la atención. ¿Ah? Y los derechos asociados no son cualquiera. Claramente Richard ha sido reclaro, así que ¿para qué voy a hablar? Aquí se afecta el principio de igualdad ante la ley. El tema es el siguiente. El tema es que todo esto va a estar sujeto a leyes posteriores para determinar los territorios, para determinar la jurisdicción. Por ejemplo, había una pregunta de Victoria. Sí, va a tener que reformarse el Código Orgánico, los códigos de procedimiento civil, va a haber un párrafo especial. En materia penal, al parecer no, porque afectan, en la medida que afectan a derechos fundamentales. En materia de derechos fundamentales sí que hay igualdad, ¿ah? El respeto, y eso yo lo hice claramente. Pero claramente, en todo lo que se refiere a normas de jurisdicción y a normas de competencia, va a tener que modificarse. Y por último, decirles que, bueno, yo comparto, yo creo que nos farreamos una muy buena oportunidad de establecer derechos a los pueblos originarios. El tema de la restitución de la tierra, Richard y Hugo, es obvio. Y ahí el Estado, como lo han hecho en otros lados, en Canadá, lo han hecho en Nueva Zelanda, lo han hecho en distintos países que no son plurinacionales, pero sí le reconocen ciertos derechos en territorios determinados. A mí me preocupa que primero, la definición de una autonomía especial con autodeterminación y autogobierno. Uno, derechos especiales, especialmente en materia de relaciones intrafronterizas. Yo creo que hacer, oye, un bocado para armar la nación aymara, boliviano. No me cabe la menor duda que los bolivianos ahí, algunos, van a poner luca para armar la nación aymara. No estableciendo precisamente que ambos estados son estados plurinacionales. En el caso mapuche también, bueno, ya tuvimos algunos problemas, los argentinos nos pararon el carro inmediatamente y dijeron de que aquí en Argentina no existían estas autonomías. Entonces, yo creo que va a ser un incentivo, lamentablemente, que nos va a traer bastantes problemas. Y ahí yo creo que gente como Richard, Hugo, van a tener mucha pega para poder tranquilizar, calmar los ánimos y tratar de ir conduciendo esto a los derechos de los pueblos indígenas y no estos conceptos especiales que yo creo que nos van a traer más problemas que soluciones. Los conceptos generan realidades y estas diferencias sí nos van a generar mucha discusión jurisprudencial y de interpretación. Muchas gracias, Arco. Gracias, Richard. No sé si quieren complementar algo más. Estamos en el tiempo. Las presentaciones de ambos han sido muy completas, los comentarios han sido muy interesantes. Y bueno, la verdad es que el objetivo, la actividad creo que se ha cumplido. Hemos recibido mucha información de parte de ustedes. El hecho de que esta reunión, este conversatorio se esté grabando, va a permitir que eventualmente podamos viralizarlo y de esa manera generar opinión, contestar posiciones y sobre todo llamar a la racionalidad, a las soluciones, a aquello que nos conviene a todos como país, que le conviene a Chile. Así que yo espero que logremos que esta grabación pueda circular y ojalá sea motivo de conversación, motivo de debate, porque todavía hay un tiempo y es importante que ese tiempo sea muy bien aprovechado para que los criterios, las ideas, digamos, que son más beneficiosas para el país, sean finalmente las que logren imperar en favor de todos, ¿no? Agradecerles su tiempo una vez más, a todos los que han podido estar conectados también, y bueno, muchas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias a ti, Pablo, y la invitación, y saludos a todos. Muchas gracias, Pablo. Saludos, Richard. Se pasaron. Saludos a todos. Gracias, Richard. Se pasaron, chiquillos. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿ah? Adiós. Gracias, Chao, chao. Richard, Hugo. Pablo, te pasaste. Increíble.